O sea, hace mucho tiempo que no leía la Biblia. Dale, por favor, un clic. Bien. Ahí sí. ¿Qué es lo que es eso? Un celular. Un celular. Tiene una aplicación. Y en esa aplicación está la Biblia. Y lo bueno del celular es que en la aplicación podemos tener la Biblia en varias versiones, en varias traducciones. Ya, eso es lo bueno. Lo malo del celular, de la Biblia en el celular, es que estoy con mi celular aquí en la iglesia, estoy leyendo porque el pastor dijo que había que leer Juan capítulo 5, versículo 15, y de pronto me vibra, ¿ya? O me suena un pitito, o veo la luz que se enciende, que me cambia de colores, y rápidamente yo deslizo mi dedo y cambio desde la Biblia a Messenger, a WhatsApp. Messenger ya no. Ah, ¿ya no ya? Pero se existe Facebook. O sea, yo quedé en el pasado. Si yo, es más, yo le digo a mi hija Facebook, y dice, papá, te quedaste en el pasado. Facebook ya no se usa. Ahora es Instagram. Entonces, ese es el problema que tenemos cuando estamos con la Biblia en el teléfono. Porque hay algunos jóvenes y adultos que rápidamente se nos van y los perdemos durante la enseñanza. Y desde acá vemos que están con el teléfono e inocentemente creemos, no, la verdad es que no creo, que están leyendo la Biblia. Pero tengo que contarles algo a propósito. Ustedes no lo ven, pero a sus espaldas hay cámaras. Entonces cuando tienen el teléfono y la aplicación de la Biblia no está, detrás hay alguien que lo está filmando. Y nos estamos dando cuenta quiénes son los que están cambiando la aplicación. Y ahorita vamos a pasar bien. Se va a publicar ahí. Van a aparecer todas las publicaciones. Va a aparecer todas las publicaciones, las fotos que estamos sacando, los mensajes que estamos enviando. Y algunos jóvenes, esto ya más de los jóvenes, y lo hemos conversado con ellos, es que no están ni en la Biblia, ni en las aplicaciones sociales, sino que están en, ¿qué creen ustedes? Los juegos. Los juegos. Entonces hemos tomado, ayer incluso se lo dijimos, que vamos a tomar la política de tener una cajita. Teléfono. Ahora, si no somos capaces de controlarnos los adultos, ¿qué podemos exigirle a los jóvenes o a los niños? Tenemos entonces que ser capaces nosotros de controlarnos, o simplemente, si no logro controlarme, volver a esto. Además que esto es más fácil, porque aunque en el teléfono lo puedo hacer, pero me dedica más tiempo a estar subrayando, estar haciendo algunas anotaciones, mientras que en la Biblia podemos ir subrayando, rayando, ya remarcando y tener un papel anexo. Si hay alguien que necesita papel para anotar hoy día, aquí tengo papel, lápices no tengo tantos, pero aquí hay papel. Es importante entonces que lo tengamos. La siguiente, querida Rebeca. ¿Por qué leer la Biblia? Esa es una de las disciplinas que estamos estudiando. Roberto la semana pasada nos dio un barniz completo de disciplinas espirituales. Lo que me llamó la atención es que comenzó con un capítulo de Colosenses, capítulo 3. Si tienen buena memoria. Si puedes haber resucitado, mirad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Colosenses, capítulo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Comenzó con eso. Y después comenzó a explayarse en otros temas. Pero ¿por qué comenzar con eso? Me llamó la atención, ¿por qué comenzar hablando de las cosas que antes hacíamos y que ahora no las hacemos? Espera. Es porque cuando conocemos a Cristo, la luz de Dios viene sobre nosotros y cambia nuestra vida. Y comenzamos a crecer y a desarrollarnos y a cambiar estilos de vida. Pero en la iglesia, acá en las enseñanzas que tenemos, en el grupo casero, no alcanzamos a abarcarlas todas. Entonces, ¿cómo voy a ir yo creciendo
cómo voy a ir conociendo más de Dios, más del Padre, más del Espíritu Santo, más de la Iglesia, es a través de la lectura de la palabra. Entonces, ¿por qué leer la Biblia? Y ahí encontramos en Juan capítulo 20, verso 31, que dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Recordemos nuevamente, no lo quise colocar. ¿Cuál fue el texto que el pastor el domingo pasado lo dejó pegado algunos segundos ahí? Y que luego en el grupo de la iglesia se mandó la foto, mandaron dos fotos. Una directo de la pantalla y otra la sacaron de la aplicación. Cuando el hijo hace lo que debe hacer el padre. El hijo hace Lo que debe hacer el padre. hacer el padre. Y el hijo no hace nada sin que el padre lo sepa. ¿Ya? Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que hace las cosas que el Padre le solicita que haga. Salmo 119, versículo 105, la gran mayoría se lo sabe de memoria, es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay otro texto de Salmos, también muy hermoso, que dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Ahora, físicamente Él no está. No está Jesucristo a mi lado cuando yo voy caminando por el valle de sombra y de muerte. Pero sí me acompaña el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, también Jesucristo lo dice, nos va a recordar lo que Él nos ha enseñado. ¿Y qué es lo que nos ha enseñado? Lo que hemos aprendido en la Biblia. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿De dónde lo aprendí? Porque lo leí en la Escritura, porque me lo aprendí de memoria. O sea, son cosas que tenemos que ir practicando. Ya adultos cuesta aprenderse textos de memoria, pero no es imposible. Es cosa de practicar. Porque llegará el momento en que esos textos a través del Espíritu Santo van a volver a mi mente y a mi corazón y me van a ayudar en la circunstancia que estoy pasando. Segunda de Pedro, él escribe a la iglesia y dice: antes bien, ustedes, la iglesia, tienen que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una recomendación, un consejo que Pedro nos da. Tienen que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termina diciendo: bueno, a Él, a Cristo, sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Vamos breve, por favor. Colosenses. ¿Quién escribió Colosenses? Lo dijo, Pablo. El apóstol Pablo escribió Colosenses y él dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia. Salmo 119, versículo 100, dice: más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos. Pablo le escribe a Timoteo, refiriéndose, tomando este Salmo 119, Pablo le dice a Timoteo: Pablo, que nadie tenga en poco tu juventud. O sea, no porque seas joven vas a tener que ser disminuido o tenés que abocarte frente a los mayores. Que nadie tenga en poco tu juventud. Pero le agrega una frase que es muy importante: si no soy ejemplo de los creyentes. O sea, y ahora, hablando de nosotros, que nadie tenga en poco que nosotros a lo mejor llevamos un año conociendo al Señor. Que nadie nos mire menos porque lleva 20 años en el Evangelio, porque lleva 30 años, porque lleva muchos años en el Evangelio. Que nadie tenga en poco lo que somos o lo que ustedes son. Pero para eso tenemos que ser ejemplo de los creyentes, de todos. Pero ¿cómo voy a hacer ejemplo? Es aprendiendo lo que Cristo quiere de mí y haciendo lo que Él quiere. Entonces, dentro de las disciplinas es muy importante que nos acostumbremos a tomar nuestra Biblia y a leerla. Muchas veces
Lo hemos dicho, traigan un cuaderno, traigan papel, un lápiz, anoten, si hay alguna duda, alguna pregunta, anótenla. Tendremos el tiempo de escucharles. Nos haremos el tiempo de escucharte cuál es tu pregunta, responderla en el momento o traerte la respuesta el próximo domingo. Porque es importante que vamos aprendiendo. Aquí hay 5 razones muy básicas de por qué tenemos que leer la Escritura. Porque es una lámpara, porque tengo que ser lleno del conocimiento del Señor, porque la palabra de Cristo tiene que estar en forma abundante en mi vida, porque en momentos de dificultad el Señor me va a recordar a través del Espíritu Santo su palabra, y esta me va a dar el aliento para poder continuar adelante. Amén. Hoy día quienes tienen la aplicación en el teléfono, normalmente les puede llegar el versículo del día. Pero no nos tenemos que conformar con leer el versículo del día. O sea, si yo pregunto ¿cuántos han leído la Biblia en la semana? Y todos me responden, yo no he leído. Pero la siguiente pregunta es, ¿pero quién leíste? La aplicación, el mensaje que me dio la aplicación. La verdad, eso no sirve. Porque la aplicación la leo en cuanto en 30 segundos, un versículo que me demoro leer 30 segundos más y la cambio. Es leer la Biblia. Tal vez tomar el mismo texto que me está llegando y ampliarlo y leer el capítulo completo. O sea, tenemos que ser constantes en leer la Escritura. Recuerden los años de que estuvieron estudiando, cuando teníamos que dar la prueba o las pruebas. No era 30 segundos de lectura y 30 segundos de leer de meditar en lo que estuve leyendo. A veces pasábamos horas. Y en el caso mío, que éramos complicados con la matemática, ya había que pasar haciendo ejercicios, repasando, volviendo a leer, preguntando una y otra vez hasta entender cómo desarrollar los problemas que me estaban entregando. El lenguaje para otros es más fácil, bueno para leer, muy buena comprensión, lectura rápida. Entonces rápidamente leemos y entendemos y somos capaces de sintetizar lo que hemos leído. O sea, cada uno tiene áreas donde puede ser mejor. Pero frente al conocimiento del Señor, tenemos que hacer el esfuerzo todos de leer la Biblia. Ya no pasa con que me gusta o no me gusta leer, que tengo o no tengo buena comprensión. Porque en esto además no estamos solos. Jesucristo le dijo a sus discípulos, el Espíritu Santo estará con ustedes y los ayudará en todas las cosas. En todo nos ayuda el Espíritu Santo. Y en conocer a Cristo con mayor razón. Por favor, este capítulo 17 de Juan, espero terminar muy viejito, lo voy a seguir leyendo todos los días y rescatando de cada verso de este capítulo lo que Dios me quiere enseñar. Aquí recalqué algunas cosas de Juan capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos y el 17 comienza diciendo: estas cosas habló Jesús, ese es el verso 1, perdón. Y levantando los ojos al cielo, acuérdense lo que leímos, el pastor nos enseñó el jueves pasado, o sea el domingo pasado, Cristo no hace nada sin en contacto con el Padre. No hace nada. Entonces, levanta los ojos al cielo, se le dice: papá, la hora ya llegó. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, para que le dé vida eterna a todos los que les diste. O sea, Cristo le dice: papá, llega la hora, ahora hay que glorificarse, ¿ya? Glorifica a tu Hijo, porque como le has dado potestad sobre toda carne, para que Cristo, para que yo, tu Hijo, le dé vida eterna, yo le dé vida eterna a todos los que me diste. Eso es lo que Dios a través de Cristo nos está dando. Nos está dando vida eterna. Juan 3:16, lo sabemos de memoria. Este es un pequeño Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora Cristo en su oración se lo dice al papá: papá, tú me los diste, yo les he dado vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a mí, que soy tu Hijo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste.
Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste, y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que tú me diste, yo les he dado. ¿Se dan cuenta cómo Cristo sigue recalcando que Él no hace nada sin que el Padre lo sepa? Las palabras que tú me diste les he dado, ellos me recibieron y han conocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Hoy día no tenemos a Cristo físicamente. Está el Espíritu Santo y está en la Escritura. Porque estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, para que creyendo tengáis vida en su nombre, que fue el primer verso que leímos. Porque las palabras que tú me diste les he dado, ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y que han creído. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Dale la otra, por favor, Reo. Verso 14. Yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17. Papá, santifícalos a ellos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hay una frase de Jesucristo que Él dice a sus discípulos: amigos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pedro, Juan, Felipe, yo soy el camino. ¿Cómo voy a llegar al Padre? Me extraña. Tanto tiempo que he estado con ustedes, no han conocido al Padre. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y ahora Cristo en la oración al Papá le dice: Papá, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y con su posterior resurrección, lo que Él estaba haciendo era expiar nuestros pecados. Pasar del pecado a la vida. Pasar de la muerte a la vida. Pasar de la no santificación a la santificación. Porque a través de la muerte de Cristo y al recibirle como mi Salvador y mi Señor, Él me está santificando. Porque está sacando de mí el pecado. Si pues haber resucitado con Cristo, leíamos en Colosenses el domingo pasado, mirad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y dejar de lado la fornicación, la inmundicia, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, cosa que es idolatría. Porque a través de Cristo nosotros somos santificados. Y ahora Jesucristo en su oración le dice al Papá: Papá, santifícalos en tu verdad. O sea, santifícalos a través de mí. Aquí Cristo todavía no había muerto. Tu palabra es la verdad. O sea, lo que yo les he dicho es la verdad. Y a través de esta verdad que yo les he dicho, ellos van a ser santificados. ¿Pero cómo? Cuando la leemos y cuando vamos entendiendo que Dios quiere que mi vida sea en esta línea. Y voy dejando de lado entonces las cosas que a Dios no le agradan. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 habla de los frutos del Espíritu. Los frutos de aquel que conoce a Dios y comienza a vivir una vida de santidad y tiene frutos. Pero antes de esos frutos, los versos anteriores, el apóstol Pablo habla de pecado. De pecado. Lo que antes hacíamos. Pero ahora que hemos conocido la verdad, ya no las hacemos. Y es el Espíritu Santo, a medida que vamos leyendo la Escritura, que nos va diciendo: esto tienes que cambiar, esto tiene que cambiar. Estás cayendo en este error, porque, por ejemplo, estás criticando, vamos a hacer una exageración, estás criticando el comportamiento homosexual de un grupo de personas, y los estás juzgando y los estás condenando. Pero ¿qué hay de la avaricia que tú tienes, que no eres capaz de dar un peso? ¿Qué hay de que no eres capaz de te bajas del micro a ayudar a un anciano que viene bajando con muletas? ¿Qué hay de eso? Entonces muchas veces
Nuestra vida tiene que ir siendo cambiada paulatinamente de las cosas que hacemos y que Dios quiere que vamos cambiando. Y que normalmente no tenemos todo el tiempo para ir diciendo esto, sino que hay cosas que Dios, a través de la lectura de la palabra, nos las va revelando. Porque todos sean uno como tu Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también sean ellos uno en nosotros para que el mundo crea que me enviaste. Ese verso 22, la gloria que tú me diste, yo les he dado para que sean uno, como nosotros somos uno. Jesucristo, el Hijo de Dios, heredero del reino del Padre, recibió del Padre todo. Todo. Y en esta oración él le confiesa al papá y le dice: papá, tú me diste una gloria. Me diste autoridad, me diste poder, me diste todo. La gloria que tú me diste. Pero yo no me he quedado con ella guardada en mi bolsillo. Yo se las he dado a ellos. A ustedes, a mí, a la iglesia. En Chile, en Latinoamérica, en toda América, en Europa, en Asia. A todo cristiano, Jesucristo le dio lo que el Padre le dio a él, Él se lo dio a sus hijos. Por eso tenemos que tener autoridad para enfrentarnos a algunas cosas. Pero en la medida que estamos viviendo como Cristo quiere que vivamos. Dale la otra, por favor. ¿Cómo estudiar la Biblia entonces? Es tan importante estudiarla. ¿Cómo estudiarla? Nadie me ha enseñado. Estos son 66 libros divididos en dos grandes porciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Nos encontramos con leyes que no entiendo y que se me repiten una y otra vez. Situaciones que no comprendo, historias que me son desconocidas. ¿Qué puedo aprender yo de ello? ¿Cómo entender al apóstol Pablo? ¿Por qué Pablo habla de, por ejemplo, de quién me librará de este peso de muerte? ¿Cómo estudiar la Biblia entonces? Primero, tener la Biblia. Si no la tengo, no voy a poder estudiarla. Si alguien no tiene Biblia, por favor, converse con nosotros, con el pastor, conmigo, con Maricel, con Cuca, con Carla, con Vale, con Jorge, con Lisette. Si no tienes Biblia, conversa con nosotros y veremos la forma de que tengas tu Biblia. Es importante tenerla. Segundo, usa un diccionario. Ten a tu mano un diccionario. Asegúrate de que buscas para buscar las palabras que no entiendes de cada capítulo que leas. Esto te va a ayudar a entender. Si tienes la aplicación del teléfono, búscate otras versiones. Coloca, por ejemplo, la NBI o lenguaje actual. Reina Valera, NBI, lenguaje actual. Marca y coloca comparar. Y te van a aparecer el verso que marcaste en las tres versiones. Eso te va a ayudar a entender un poco más lo que estás leyendo. Pero si aún así hay palabras que no entiendes, diccionario. Diccionario. Consigue una libreta de apuntes. Si no tengo una libreta, hojas. Un cuaderno que de mi hijo haya sobrado del curso del año pasado. Cuaderno. Un lápiz. 200 pesos un lápiz. Importante tenerlo. Esto te ayudará a llevar un registro de lo que estudias y de lo que lees cada día. Cuando te hagas una pregunta sobre lo que lees, apúntalo en la libreta. Puedes usar las preguntas: ¿quién dijo esto? ¿Para qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cómo? Para analizar los pasajes que leas. ¿Quién estaba allí? Cuando Cristo cuenta sus historias, ¿quién estaba allí con Cristo? ¿Estaba él solo? ¿O había más gente? No, estaban los discípulos. Pero aparte de los discípulos, ¿quién más estaba? Muchas veces una multitud. Y dentro de la multitud, ¿quién más? ¿Alguien conocido? Cuando fue en el pozo, ¿quién estaba en el pozo? Estaba Jesucristo solo. ¿Quién más llegó? Una mujer. ¿Y quién más estaba cerca? Alguno de los discípulos. ¿Qué hizo la mujer después? Partió corriendo al pueblo. ¿Y con quién se reunió en el pueblo? Con su familia y con toda la gente. ¿Qué es lo que hizo? Les habló de lo que había sucedido con Cristo en el pozo. En la medida que vamos anotando, nos vamos preguntando cosas, vamos a ir aprendiendo. Por favor, Rebeca. Subraya las cosas importantes. Antiguamente se enseñaba de que este libro era sagrado, que no había que arrugarle ni una hoja. Por favor, no, ¿cómo se te ocurre doblar una hoja? Es papel. Este libro tiene vida
No por la calidad del papel o por la hermosa que es, sino que por el contenido. Porque el contenido es el sagrado, es el santo, lo demás es papel. Incluso ahora hay Biblias con papel verde, este papel que es el más barato, para que esta Biblia pueda alcanzar a todos. Ráyala, escríbele al lado. Si ustedes tomaran, esta no, pero mi otra Biblia, la que uso normalmente para estudiar, tiene rayas por todos lados, tiene flechas ya, que bajan desde un espacio, subraya un versículo, tiene anotados versos para que yo me acuerde que tengo que ir a otro lado de la Biblia. Rayen la Biblia, márquenla. Es importante que lo hagamos. No, déjanos. Utiliza referencias cruzadas y las notas a pie de página. Por favor, préstame, Paula, tu Biblia, que en la que tengo yo, esta parte no. En las Biblias, está en el sol. En las Biblias, normalmente, o en el centro, aquí al lado, o aquí abajo, hay letras chiquititas, ¿cierto? Esas letras son para detectar cómo estamos ya con la presbicia. Si no las leo, tengo que ir a los lentes a comprarme lentes. Si con lentes tampoco las leo, es porque tengo que cambiar lentes. Y lo otro es para que hagamos ejercicio. Normalmente, al lado de, por ejemplo, acá está la Biblia, está marcado una letra C, dice 2, 3 y después dice Esdras 3:12. La letra C ya me indica que en el capítulo 2, en el versículo 3, que dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ves ahora? Ya me está indicando un versículo del mismo libro de Ageo que estoy leyendo. Pero luego me dice Esdras capítulo 3, verso 12. Y ahí me está indicando que para ampliar un poco más ese verso de Ageo capítulo 2, verso 3, retroceda un poco en la Biblia y busque el libro de Esdras y busque en el capítulo 3, en el versículo 12. O sea, esas letras chiquititas que están o abajo o al centro me están invitando a que yo busque en el verso que me está mostrando donde va a ampliar más lo que yo estoy leyendo ahí. Otra vez la Biblia. A ver si... Sí. Al final de las Biblias, en algunas, aparece esto. No, ustedes no lo alcanzan a ver, pero hay palabras en negritas subrayadas y luego hay otras más en blanco. Esto se llama la concordancia. Concordancia. En algunas Biblias ya, aparece como un mini diccionario. En algunas aparece, por ejemplo, la palabra propiciatorio, y en algunas aparece el significado de propiciatorio, ya, en otras no. En otras solamente aparece la palabra propiciatorio y te da citas donde puedes encontrar un verso con esa palabra. En algunas sale el significado, pero en otras simplemente te manda inmediatamente a citas bíblicas donde encuentras esa palabra. Entonces también es importante que aprendamos a usarla, porque si queremos ver dónde, por ejemplo, la misma palabra propiciatorio, ¿dónde encuentro esos versos? Entonces me es fácil buscando en la concordancia y voy a encontrar los versos. Y acá en este caso aparecen dos versos donde está esa palabra. Deben haber más, pero acá voy a dar lo más importante. Esa es la concordancia que está al final. Gracias, Paula. Utiliza las referencias cruzadas, a eso se refería. Son referencias cruzadas que están al pie de la página, si tuviera las tiene. Son pequeños números y símbolos que te dicen que busques en otro lugar del texto para tener más información. O te muestra algo que se ha discutido anteriormente. Los pies de nota, que normalmente están en la parte de abajo de una página, te dirán dónde viene la información, o te explican ideas complejas o conceptos y eventos históricos. Eso no está en todas las Biblias. Normalmente está en la Biblia de estudio. ¿Ya? Prueba a elegir algunas palabras que te llamen la atención y búscalas en la concordancia, que tampoco está en todas las Biblias. Ya poco a poco ya se está masificando esto, pero todavía hay algunas Biblias que no.
Entonces, una palabra, por ejemplo, ¿cuál? Oración. Busca la concordancia de oración y te va a tirar el listado de palabras que tiene, o sea, de versos que habla de oración. Dale, por favor, ¿no? Escribe un diario. No tienes que escribir mucho. Usa una hoja de libreta con fecha o libro, capítulo, verso en la parte de arriba. Hazte algunas preguntas y resume lo que estás leyendo. Ya lo vimos eso un poco antes, te lo están viendo un poco más. Sexto, no te distraigas. Apaga la radio o la televisión, al menos que estés estudiando en grupo. Intenta encontrar un lugar tranquilo, silencioso, con una mesa para donde leer y tomar nota. Considéralo un tiempo entre tú y Dios a solas. ¿Y el último? No sacamos nada con leer la Biblia si primero no oramos. Lo dejé para el final, si no me digo la última. Tenemos que orar. Porque el conocimiento no me sirve de nada si nosotros no está el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda ciencia, a toda justicia y a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que me va a revelar cuando estoy leyendo, por ejemplo, las características del viejo hombre o de la vieja mujer, donde se muestran las cosas que antes hacíamos. No saco nada por leerlas y tener ese conocimiento si el Espíritu Santo no está en mí y comienza a revelarme y decirme: Víctor, en esto estás equivocado. Estás actuando mal en esta otra área de tu vida. Te estás dejando llevar por la rabia, por la ira. Eso hay que cambiarlo. A lo mejor criticas mucho a otros, como dijo Jesucristo, miras la viga en el ojo ajeno. O sea, la paja en el ojo ajeno, perdón. Y no miras la viga que tienes en tu propio ojo. Entonces, para que la lectura de la palabra fluya efectos en mí, y a través de mí fluya efectos en quienes me rodean, tenemos que tener una vida de oración. La lectura de la Biblia sin la oración no es el provecho, no es de provecho totalmente. No es lo que me va a alumnar y edificar. Voy a llenarme de conocimiento. Voy a llenarme de conocimiento. Y ese conocimiento a veces me va a hacer más injusto. No voy a tener gracia. Porque el conocimiento me va a llevar a juzgar y a criticar y a decir: esto está malo, está malo, está malo, esto está bueno, está bueno, está bueno. A lo malo lo tiro para un lado. Y eso no es lo que hace Jesucristo. Jesucristo conoce las cosas, pero aplica gracia. Sabía que la mujer del flujo de sangre, al tocarlo, a él lo había contaminado. Jesucristo lo sabía. Jesucristo sabía que no podía acercarse el leproso. Lo sabía. Pero a él no le importa. Porque él, más allá del conocimiento, él tenía amor, tenía gracia. Él sabía que acercarse a una mujer pecadora como una prostituta también a él le iba a ser enrostrado. Pero eso no le importó. O sea, el conocimiento no fue lo que fue primordial en la vida de Jesús, sino que lo primordial fue el amor, cómo trató a estas personas. Entonces, ¿cómo logramos que se unan estas dos cosas? Conocimiento por la gracia de Dios en mi vida, que es a través de la oración. Y dámosles ayuda para entender la palabra antes de empezar. En Efesios capítulo 16, el apóstol Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento de Él, alumbrando vuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ese es el deseo de Pablo frente a la iglesia. Le dice: ustedes tienen que hacer esto. Y él le pide al Padre que esto se revele y sea en nosotros, en la iglesia. Que tengamos espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento de Él. Que Él alumbre nuestros ojos del entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Me rebobino y termino diciendo: Pedro enseña a la iglesia y dice: antes bien, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Con calma. Antes bien, crezcamos en la gracia, en el amor, en la misericordia y en el conocimiento. Juntemos gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el que nos amó y se entregó por nosotros
en la cruz. El que nos santificó a través de su palabra. Y en la lectura permanente que tengamos de la Escritura, nos va a ir santificando, nos va a ir enseñando, nos va a ir corrigiendo, pero tiene que ser acompañada con oración. Disciplina espiritual no es que alguien nos va a enrostrar y nos va a castigar por algo malo que hayamos hecho. La disciplina es ser ordenado, constante. A nuestros hijos les tratamos de enseñar una disciplina de estudios, horario y lugar, donde todos los días dediquen un tiempo de estudios. Hay algunos padres que tienen que andar corriendo detrás del niño para que lo haga. Hay otros que solamente diciéndole, es la hora de tus estudios, y los niños lo hacen. Y hay otros que no tenemos que hacer nada para que el hijo lo haga. ¿Qué hijo soy yo frente a la disciplina que el padre quiere que yo tenga? El que tiene que andar el padre correteándome para que yo me siente un par de minutos a orar y leer. O el que cuando escucho la voz de Dios inmediatamente lo tomo. O soy el último que no necesito que nadie me recuerde para leer y orar. Y frente a eso, Jesucristo tiene la prueba clave y nos identifica de forma precisa cuáles somos. ¿Saben cuál es esa? Por sus frutos. Quien lee la Biblia y ora, su fruto comienza a revelarse, a mostrarse en todo lugar. En todo lugar. Quien no lee y quien no ora, nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta. Ustedes, yo, todos nos vamos a dar cuenta de que esa persona no está orando, no está leyendo la Biblia. Por sus frutos os conocéis. ¿Y qué pasa cuando el pámpano no lleva fruto? ¿Qué dice Jesucristo mismo? Es cortado y echado al fuego. Entonces, aprendamos lo que el Señor quiere de nosotros. Les invito a que se pongan de pie. Lo importante es que nosotros somos para Dios está resumido en el texto final de la carta de Pablo. Para que nosotros también aprendamos cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ese es el poder del Espíritu Santo, la cual operó en Jesucristo, resucitándolo de los muertos y llevándole a la diestra en los lugares celestiales, dándole poder sobre todo principado y autoridad y señorío, sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hay otras expresiones en Filipenses dice que ante Cristo se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Y Él somete todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, la cual es su cuerpo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Ese es Cristo. Él es lo que Él tiene ahora y lo que quiere compartir con nosotros. Pero la medida en que lo vamos aprendiendo a través de la lectura de la palabra, de prestar atención los domingos, de traer un cuaderno, un papelito, ir anotando preguntas para que respondamos las inquietudes y vamos creciendo y lleguemos a ser semejantes a Cristo en nuestra vida cotidiana. Te agradecemos, Señor, por la bendición de compartir juntos en esta mañana. Te agradecemos por las familias reunidas en este lugar. Te agradecemos por recordarnos que tenemos que tener ciertas normas en nuestra vida cotidiana. Dedicar un tiempo para ti, un tiempo para orar, un tiempo para leer la Escritura, porque a través de ella te conocemos a ti. Te eres revelado a nuestra vida. Conocemos al Padre,
experimentamos la presencia del Espíritu Santo a través de la oración y de la lectura. Te pedimos pues, Señor, que nos des esa capacidad para poder darnos el tiempo, separar un instante durante el día, en el teléfono o en la Biblia, en la de papel, pero sentarnos tranquilamente en la cama, en la mesa, en la escalera y leer algunos minutos tu palabra y a través de ella saber qué es lo que quieres de mí. Cuando me enseñas, cuando me acaricias a través de las palabras de los salmos, cuando me corriges a lo mejor por las instrucciones del apóstol Pablo, o cuando cuentas historias de amor en el Cantar de los Cantares, o cuando me muestras palabras sabias en Proverbios, o cuando simplemente me haces conocer la historia de grandes hombres en el Antiguo Testamento. Pero a través de la Escritura, de principio a fin, me estás mostrando tu amor, Señor. Tu amor. Perdónanos si hemos fallado en esto. Te lo pedimos, perdónanos si hemos descuidado la lectura de la palabra. No queremos comprometernos y prometer. Simplemente queremos decirte, ayúdanos. Y a través del Espíritu Santo, ístanos a tener estos tiempos contigo, para aprender de ti, para amarte a través de lo que nos enseñas en la Biblia, y poder vivir como tú viviste, y hacer lo que tú hiciste, porque para eso hemos sido llamados. Bendice a los hermanos de nuestra iglesia. Llévalos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de sanidad en sanidad, de milagro en milagro. En el nombre de Jesucristo, en sus manos, con la autoridad que tú nos das, podemos hacer estas cosas. En el nombre de Cristo. Y que esta semana sea bendecida. Que sea de sanidad, Señor, para aquel que hoy día se encuentre enfermo. Y que en el nombre de Jesús, y que tú estás aquí, oh Jesús, sana a aquel que ha llegado enfermo hoy día. Que al retirarnos en esta mañana se vaya sano Cristo. En el nombre de Jesús, toda tristeza física, toda enfermedad espiritual es sanada en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, que esta semana sea de victoria Cristo. Amén, sí Señor, lo creemos. Sanidad, Padre, en el nombre de Cristo. En este instante, desde su cabeza hasta la planta de los pies, recorrido por el poder de Jesús, y sano para tu gloria. Sano para tu gloria, Padre. Sano para tu gloria. Y puertas se abrirán esta semana de bendición para lo que estamos buscando. Lo creo porque tu palabra así lo enseña. Lo que pidas en el nombre de Jesucristo será entregado por el Padre. Y es lo que hacemos en esta mañana al retirarnos. Pedir sanidad y bendiciones en el nombre de Cristo para la iglesia de Santiago Centro. En el nombre de Jesús. Y a Él sea toda gloria y honra desde hoy y siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y bendito sea el nombre de Jesús.